Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta su sexta clase del curso de Teología Sistemática. Felicitaciones por la entrega de sus aportes a tiempo. Y a los que tienen la oportunidad de recibir estas clases en nuestras instalaciones, felicitaciones por su perseverancia, esmero y dedicación. El objetivo específico de esta clase es que al finalizar la clase, el o la estudiante conocerán los atributos comunicables de Dios. Es decir, al finalizar la clase, nosotros queremos que todos y cada uno de ustedes conozcan más sobre los atributos comunicables de Dios. Recordando que el tema principal son los atributos de Dios y los tenemos divididos en tres partes. Esta es la segunda parte. Pero antes debemos de recordar qué son los atributos de Dios, cualidades o perfecciones que descubrimos en Dios y que constituyen su esencia. Ustedes lo escribieron en la clase pasada, simplemente lo estamos recordando. Los atributos de Dios son cualidades o perfecciones que descubrimos en Dios y que constituyen su esencia. También mencionamos en la clase anterior que estos atributos los clasificamos en atributos comunicables y los incomunicables. Ya vimos en las clases anteriores los incomunicables. Hoy haremos énfasis en los atributos comunicables. Entonces, ¿cuáles son los atributos comunicables de Dios? Son aquellos que también podemos poseer los seres humanos. Dios nos comunicó esos atributos también a nosotros de cierta manera y usted puede encontrar estas conductas, estos valores, estos atributos en los seres humanos también. La bondad, la justicia, el amor, la misericordia, la verdad. Todo esto lo vamos a estar viendo nosotros acá. Pero en esta ocasión vamos a ver 4 subtítulos, 4 subtemas. Entre ellos la santidad como uno de los atributos comunicables de Dios, la justicia, la soberanía y la verdad. Son los 4 temas que vamos a estar desarrollando en esta ocasión. El primero de ellos tiene que ver con la santidad. Y definimos esa santidad como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternalmente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Lo que podríamos llamar aquí también la santidad moral de Dios. Y si usted lo quiere escribir de esa manera, lo puede hacer, tomar nota. La santidad moral de Dios se puede definir así como está ahí en pantalla. Aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternalmente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas. La santidad de Dios en el sentido ético significa sencillamente que Dios está separado de todo pecado y de todo mal. Dios no puede tener comunión con el pecado y usted puede encontrar más ahí en Job capítulo 34, versículo 10 y en Habacuc 1:13. La palabra hebrea para santo es kadosh, que viene de la palabra kad, que significa cortar o separar. La misma idea está detrás de la palabra griega agios, que significa también en sentido lingüístico como algo que se ha desprendido, que se puede desprender. Es decir, el significado de esta palabra no es en primer lugar una virtud moral o una cualidad simplemente religiosa. Es alguien que está separado, alguien que está desprendido de. Así es que en este caso, kadosh también expresa esa idea, cortar o separado. En Isaías 57:15, en la Biblia textual dice: porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo,
yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. La palabra santo también la expresamos en el sentido de pureza. Pero la santidad, como decíamos en el sentido ético, no es simplemente separación, sino haciendo énfasis en excelencia o perfección moral. Como dice en pantalla, pureza absoluta. La reacción común del ser humano ante él se refleja en Isaías capítulo 6, versículo 5, que dice: entonces dije, ay de mí, muerto soy, yo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey Yahweh Sebaot. Entonces, la santidad también se entiende como una excelencia o perfección moral de parte de Dios, una pureza absoluta. La santidad de Dios se revela también en la ley dada a Israel. La ley tenía la gran tarea, entre otras, de fomentar en el pueblo de Israel una conciencia de la santidad de Dios. ¿Recuerdan ustedes que estamos hablando de separado, de estar cortado? Bueno, la palabra santo es aplicada también a su tierra, una tierra que ha sido separada, una tierra que es santa. A una parte de su tabernáculo también se le llama santo, porque está separado para el servicio de. A los sacerdotes se le llaman santos porque están separados para el servicio del Señor. Y a ciertos utensilios también se les llamaba santos. Esta es la idea que tenemos de todas estas cosas que están al servicio de Dios. Significa que están separadas para su uso, para su servicio. El llamado de Dios para su pueblo es a tener la condición de ser santos, de vivir en santidad y reflejar así ser testimonio a los demás pueblos, Kadosh significa pues cortar, pero en este caso sería cortar con el mal, separarse de toda especie de maldad. Y por eso vemos nosotros ahí en Levítico 19:2, que dice: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo, Yahweh, vuestro Dios, soy santo. Vamos a repasar un poquito estos conceptos. Este atributo de Dios, la justicia, está estrechamente conectado con su santidad. El concepto bíblico de la justicia de Dios tiene sus raíces en la palabra tzadik, cuyo significado básico es recto, rectitud. Ser justo sencillamente significa hacer lo que es correcto. En cuanto al ser humano, lo que es correcto se define por la ley de Dios. Pero, ¿cómo podemos definir la justicia de Dios mismo, puesto que Él no está sometido a una ley? Eso es lo que vamos a ver a continuación. La justicia de Dios, como dijimos, se expresa en la rectitud y en la coherencia de todas sus acciones, con sus atributos y su carácter. Dios es coherente con todos sus atributos y con su carácter. Dios no hace ni tolera ninguna cosa que vaya en contra de sus atributos. La ley no es, por lo tanto, otra cosa que la expresión del carácter mismo de Dios.
Por lo tanto, Dios no puede mentir, actuar parcialmente o engañar. La pregunta es, ¿cuándo es que Dios manifiesta este atributo? Vamos a estar viendo cuándo es que Dios lo manifiesta. Uno, podríamos decir, cuando declara inocente al que lo es y condena al malvado y vela porque se haga justicia. Una vez más, dijimos, ¿cuándo es que Dios manifiesta este atributo? Cuando declara inocente al que lo es y condena al malvado y vela porque se haga justicia. En segundo lugar, ¿cuándo es que manifiesta este atributo? Cuando perdona al penitente. Eso lo vemos en 1 Juan 1:9, en Hebreos 6:10, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona al penitente. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Ahí está el concepto también de ser justo de parte de Dios. Él perdona también al inocente. En el Salmo 9:4, en la Biblia textual dice, porque tú has mantenido mi causa y mi derecho, te has sentado en el trono como juez justo que eres. También, en tercer lugar, ¿cuándo es que Dios manifiesta su justicia? Cuando perdona, castiga y juzga a su pueblo. Ya lo vemos en Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. No es un asunto que Dios iba a tolerar que Israel hiciera lo que ellos quisieran, sino que tenía que llamarlos a cuentas, y en sus actos de maldad, Él en su justicia, como no toleraba el pecado, venía lo que se llama también el castigo. En cuarto lugar, manifiesta su justicia cuando Él salva a su pueblo. La interposición de Dios en favor de su pueblo se denomina su justicia. Isaías 46:13 lo dice ahí. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces vemos que Él libera a su pueblo de sus pecados y enemigos, y el resultado es justicia del corazón, como leemos en Isaías 60:21, en la versión Reina Valera. Y tu pueblo, todos ellos, serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Entonces el proyecto de Dios es un proyecto salvífico para su pueblo, y de esa manera también Él está manifestando así su justicia. Ahora bien, vamos a ver también acerca de la soberanía. Dios es el creador de todo el universo, su voluntad es la causa de todas las cosas, y Él ejerce el gobierno ilimitado sobre el universo. Él ejerce el gobierno ilimitado sobre el universo. Por ser Él el creador del mundo, todo el universo le pertenece a Él.
Él tiene la autoridad absoluta sobre los ángeles, incluyendo ahí los ángeles caídos y los seres humanos. Él mantiene todas las cosas con su poder ilimitado y determina los fines y el propósito de todas las cosas. Él gobierna como Rey del universo. En el ejercicio de su voluntad, Dios está absolutamente libre. Él ejerce su voluntad siempre de acuerdo con sus atributos y esto es a la vez la expresión máxima de libertad. Dios, sin embargo, no tiene que obedecer ninguna ley superior ni a ninguna causalidad. Él es soberano, por eso estamos hablando de la soberanía de Dios. Básicamente se puede hacer una distinción entre voluntad decretada y revelada de parte de Dios hacia nosotros y la voluntad decretada pero que es secreta, que solamente Él la conoce. Y esta diferencia tiene su base en Deuteronomio 29:29, que lo hemos leído en otras ocasiones, que dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Así que muchos se esfuerzan por tratar de entrar en esas dimensiones, en esas esferas, sin ningún fruto. La voluntad decretada de Dios está básicamente escondida en Dios y por lo tanto muchas veces, o mejor dicho, desconocida. La voluntad decretada, secreta, la no conocida, es solamente conocida de parte de Dios y desconocida para nosotros. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a ver. Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Su voluntad revelada nos ha sido a nosotros dada a conocer en la palabra de Dios. Ahí encontramos nosotros realmente qué es lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Pero las cosas secretas le pertenecen solamente a Él. En Nehemías 9:6, en la Biblia textual dice: tú solo eres Yahweh, tú hiciste los cielos de los cielos y toda su hueste, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todo ello, y las huestes de los cielos se postran ante ti. En Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Un pasaje que revela de una manera maravillosa la soberanía de parte de Dios. Porque Dios Todopoderoso reina. Él es el Dios soberano. Hay algo interesante dentro de los atributos de Dios, como es la santidad, como es su soberanía, como es la verdad y todos estos, que son comunicables al ser humano. Y podemos encontrar que el ser humano tiene el llamado a ser santo, pero también tiene el llamado a reconocer la soberanía de Dios. Porque muchas personas dicen, como dice la palabra de Dios, ustedes dicen que son mis discípulos, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, pero nos gusta cantar, tú reinas para siempre, tú reinas por la eternidad, tú eres Dios todopoderoso. Y hay una cantidad de cantos que dentro del cristianismo entonamos, donde le decimos a Él que Él es el que reina,
pero nuestro corazón no se deja reinar. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple aquello que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que es algo para que reflexionemos acerca de estos atributos, especialmente la soberanía. Si Dios es mi rey. Repasemos un poco. Vamos a hablar entonces ahora sobre este atributo de qué es la verdad. Bueno, algo que es verdadero es algo que cumple todos los requisitos de su propia definición. Esta es la definición de esto, entonces vemos si realmente cumple todos los requisitos. Por ejemplo, Dios verdadero significa que Yahweh es el único que cumple con todas las perfecciones que Dios tiene para ser Dios. Por eso decimos Dios es nuestro Dios y Él es verdadero Dios. Lo verdadero es algo en que la apariencia o la manifestación concuerdan totalmente con la esencia o el carácter. Como dice ahí en pantalla en Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este pasaje a muchos como que no les agrada bastante porque tenemos que reconocer que el único verdadero es nuestro Padre eterno celestial. Dios es verdad o verdadero porque Él es exactamente lo que pretende ser. Uno se puede fiar totalmente en la verdad porque Dios no falla ni engaña, porque Dios no cambia y Él es fiel y justo. También Él es verdad. Dios verdadero, como también lo mencionan en el credo. En Jeremías 10:10, en la versión textual, dice: pero Yahweh es el Dios verdadero, Él es Dios viviente y el Rey eterno. Por su ira se estremece la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Dios verdadero. En Isaías 44, del 6 al 8, en la Biblia textual dice: así dice Yahweh, Rey de Israel, su Redentor, Yahweh Sebaot, yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo puede proclamarlo? Que lo diga y lo exponga ante mí. Sí, que le anuncie las cosas venideras, las que han de suceder, como yo lo he hecho desde que establecí al pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo he anunciado y predicho? Entonces vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios o roca fuera de mí? No lo conozco.